el tema, pero algo que me encanta, lo que hace Cristo, es que cuando Él te acorrala, no te da espacio para moverte hacia otro lado. Eso me encanta del Evangelio, ese Evangelio en el cual te achica y cada día te haces más pequeño, y al final Cristo va a ganar siempre en cuanto a la decisión del mensaje. ¿Sabe? Este pasaje, esta carta, hermanos, cambió mucho mi perspectiva, mi pensamiento de lo que es el Evangelio. Y creo que muchos de nosotros hemos minimizado o tenemos en poco lo que representa la obra de Cristo. Ahorita estaba yo cantando y cada que esté cantando sobre la obra redentora de Cristo, les quiero ser honesto, mi corazón estaba llorando, yo quería estar llorando. Dije, Señor, no me dejes llorar ahorita. Por favor, no me dejes llorar ahorita. Cada vez que veo una palabra o escucho el canto, viene a mi mente la obra redentora de Cristo. Y sabe, uno de los asuntos tan importantes es que creo que muchos no hemos entendido la magnitud de la obra que Cristo hizo por nuestra salvación. Esta carta, hermanos, tengo 21 años en el Evangelio y el año pasado me tocó dar esta carta en una iglesia. Pero, ¿sabe? Cambió todo el concepto que yo tenía del Evangelio. Si mi vida iba cambiando de una manera, gracias a Dios, por la gracia de Dios, así, pues esta carta dio un giro así totalmente, que fue tan violento, hermanos, que me golpeó tan fuertemente, que fue una semana llorando, de lo que él está hablando acá. Me golpeó tan fuerte que me rebelé y dije, no, Señor, yo no quiero ese evangelio. No quiero ese evangelio. No me gustó este evangelio. Pero cuando vi una vez más la gracia de Dios obrando, y yo apelo a la bondad de Dios, le decía a mi esposa la semana pasada, ruego a Dios que tú puedas estudiar esta carta de una manera tan profunda y que va a cambiar toda tu forma de pensar de lo que es el evangelio. Si tan solo tomáramos esta carta de nuestro hermano Juan, estas cartas juaninas, hermano, va a cambiar la perspectiva que tenemos de la obra de Cristo, de la magnitud de su poder salvífico en nuestras vidas. Quiero decirle algo. En una ocasión llegó a la iglesia el hermano Ron, un pastor de una iglesia, y el título se debe a esta enseñanza que el hermano dio. No encontré mejor título, creo yo, pero el hermano Ron predicó estas palabras y dijo él, quiero hablarles de un amor, de un inmenso amor, de un grandioso amor maravilloso, de un amor fuera de lo común. Voy a hablar sobre el libro de Ruth. Voy a hablar, dice, de un amor de una suegra que ama a su nuera y de una nuera que ama a su suegra. Y dijo el hermano, ¿a poco no es fuera de lo común? Pues ese es el tema, un amor fuera de lo común. Normalmente, hermanos, no todas las suegras se llevan muy bien con las nueras, no todas las nueras se llevan muy bien con la suegra, e incluso también los yernos, ¿verdad? Con el suegro, como que hay ciertas diferencias, pero estamos hablando de un amor que es fuera de lo común. Y vamos a la primera carta de nuestro hermano Juan, y vamos a leer del versículo 7 al versículo 13, por favor. Y quiero que me acompañe, póngase de pie por reverencia a nuestro Creador. Voy a leer el versículo 7, ustedes el siguiente versículo, y todos nos vamos a unir en el versículo 13. Dice así la Escritura, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Ustedes? Que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Todos? En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Amado Dios, damos gracias, Padre, en esta mañana, tarde.
Sobre todo, Padre, porque venimos a gozarnos y a glorificarle y a exaltarle. Pero gracias por su palabra, Señor, que va a ser expuesta. Solamente soy un siervo, un heraldo, un servidor suyo, Señor, que no soy digno de estar aquí. Y Padre, usted en su gracia ha permitido que yo hable este mensaje, Señor, a su iglesia. Apelo a su bondad, apelo a su compasión, apelo a su misericordia, oh Señor. Que sea usted obrando en el corazón de cada uno de mis hermanos. Que la gloria se la lleve usted siempre, Señor. Que sea usted mostrando su poder, que sea usted manifestando su gracia, su amor, su compasión hacia cada uno de nosotros, Padre. Bendito sea por siempre, oh Señor. Por eso le alabamos. David decía, le alabaré, Señor, te cantaré y contaré tus maravillas. Señor, afecta nuestros corazones. Afecta nuestros corazones, Señor, para que cantemos, alabemos y contaremos tus maravillas, oh Dios eterno. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias por ese tiempo que me permites estar acá, Señor. Solamente soy un servidor tuyo, Señor. Gracias, bendito seas por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y esta carta que escribe nuestro hermano Juan, las cartas juaninas, hay cartas petrinas, cartas janinas, las cartas paulinas, pero en esta carta algo está pasando dentro de la iglesia. Esta carta no tiene un remitente, no tiene un destinatario. Si usted se da cuenta, las cartas de Pablo, apóstol de Jesucristo, Pablo, siervo de Cristo, a la iglesia de Tesalónica, a la iglesia de Roma, a la iglesia de Corinto, entonces tiene un remitente y tiene un destinatario. Esta carta carece de un remitente, carece de un destinatario. No, ¿a quién le escribe? No se sabe dónde escribe Pablo, se piensa que fue en Éfeso. Y dice, ¿quién escribió esta carta? Pues muchos dicen, pues fue Juan. Crisóstomo dice, fue Juan, ¿no? El alumno de Policarpo. Entonces, hoy usted y yo sabemos que esta carta, pues la escribió el apóstol Juan. Pero esas cartas en los tiempos antiguos, hermanos, vuelvo a repetir, pues hacia quién va dirigida, ¿a qué iglesia? No se menciona la iglesia. Y Juan no empieza con un saludo como empieza Pablo. Pablo empieza saludando, ¿no? Gracias, la gracia de Dios, pero aquí Juan empieza de una manera diferente. Juan ha detectado problemas que hay dentro de la iglesia, problemas de desunión, problemas de conflictos, problemas de falta de amor de los hermanos, problemas familiares, problemas espirituales, problemas en cierta forma doctrinales, que por eso está hablando de esta carta también, estaban afectando a la iglesia, había desunión, había peleas dentro de los hermanos, y Juan va a escribir esta carta. ¿Quién era el que ocasionaba todo esto? Un movimiento que se conocía o se conoce como el gnosticismo. Hermanos, el gnosticismo había tratado de penetrar dentro de la iglesia. De hecho, hermanos, ¿qué es lo que pensaban los gnósticos? Sería bueno un día que estudiáramos ese asunto, pero dos puntos importantes que dicen ellos. Uno, decían que tú puedes alcanzar la divinidad a través del conocimiento. El otro, que era más grave, es que decían ellos que en este cuerpo no puede morar algo bueno. El cuerpo es malo, por naturaleza es malo. Dios es bueno, Dios no pudo hacer un cuerpo así tan bueno. De hecho, era una enseñanza, vuelvo a repetir, gnóstica, un efecto que había tenido también efectos en la iglesia de Colosas, pero el punto, hermanos, que negaban la humanidad de Cristo. Y usted puede decir, bueno, no afecta, ¿no? No, hermanos, afecta demasiado, afecta en cuanto al plan de la obra redentora de Cristo, de la enseñanza. De hecho, los ebionistas enseñaban que aceptaban la humanidad de Cristo, pero no aceptaban la divinidad de Cristo. Los gnósticos decían, no puede ser. Dios no pudo haber hecho algo perfecto. El cuerpo es malo. ¿Y se acuerdan esa cita del Pablo a los Corintios cuando dice las viandas para el vientre y el vientre para las viandas? ¿Sí recuerdan? ¿Sí sabe qué significa eso? Era una enseñanza corintiana. O sea, decían, si el cuerpo es malo, pues démosle rienda suelta al cuerpo para hacer lo que quiera. No hay problema. Y dice, pues ¿cómo lo hacemos? El ascetismo. Le damos duro trato al cuerpo, ¿no? Colosas, ¿no? Hermanos, dice Pablo, no, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces esta enseñanza estaba permeando, queriendo entrar dentro de la iglesia, quería infiltrarse dentro de la iglesia. Y déjeme decirle que algunos, en la segunda carta, usted encontrar, dice Juan, he hallado a algunos de los hermanos que siguen en la verdad, que quiere decir que algunos se habían sido cautivados por ese tipo de enseñanza. Ahora, Juan está mencionando
el problema. Por eso Juan, cuando escribe esta carta, dice, en el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos tocado, lo que hemos palpado. ¿Qué está diciendo Juan? Yo lo vi físicamente, yo lo toqué, yo lo palpé. El Dios, que dice Colosenses, le plació habitar en ese ser humano. Un día, hermanos, que ojalá puedan también estudiar la doctrina del hombre, se van a sorprender de lo que van a encontrar, pero a Dios le plació habitar en ese cuerpo humano, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, por eso dice Juan, lo que hemos visto, yo lo toqué, yo lo vi, yo lo palpé, o sea, no me pueden engañar. Ahora dice Juan, ¿dónde estuvo el problema? Bueno, salieron de nosotros, pero no son de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, estarían con nosotros. Y ese quita todo pensamiento con la iglesia. Ve, cuando un hermano se va de la iglesia, ya ve, hermano, se fueron porque no eran de nosotros. No, espérame, aquí era un problema doctrinal. Era un problema que estaban negando la humanidad de Cristo. ¿Qué decía el gnóstico? O sea, no necesito un salvador. En pocas palabras está diciendo, no necesitamos un salvador. ¿Se imagina? Atacando lo que es el evangelio. Entonces, hermanos, dice Juan, sí, estaban dentro de la iglesia, fueron cautivados, regresan a querer dar esa enseñanza, pero no son de nosotros. Ahora, Juan dice en el capítulo 4, hermanos, probaos los espíritus si son de Dios. Una pregunta a la iglesia, ¿cómo puedes probar un espíritu? Por favor, que pasó que no me conteste hoy. ¿Cómo puedes probar un espíritu, hermano? ¿Acaso puede usted agarrar como una nieve de limón así y probarla? ¿O agarrar como una nieve de, si es de nuez o de vainilla? ¿Cómo puede usted probar un espíritu? ¿Sabe qué me encanta cuando veo a aquellos guardianes de la palabra, los hermanos de Berea? Cuando Pablo les empieza a predicar el evangelio, ¿cómo probaron los espíritus? Hermanos, no hay otra forma de probar una falsa enseñanza más que a través de la palabra. Entonces Juan está dando toda esa introducción. Vuelvo a repetir, había conflictos, había problemas, y miren lo que dice Juan en el capítulo 2, versículo 7. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces, en base a los conflictos que había dentro de la iglesia, estaban penetrando las divisiones, los pleitos, es que Juan también escribe esto. Y Juan va a hablar, hermanos, primero que Dios es luz, ¿verdad? Y es verdad, habla de la santidad de Dios también, pero Dios dice, es verdad. Uno de los atributos que tiene Dios, Dios es lo omnisciente, omnipresente, lo omnipotente. Pero hay algo que dígame usted que Dios no puede hacer. Todo lo puede hacer, ¿no? ¿Qué no puede hacer? No puede mentir, hermanos. Dios no miente. Eso dice Pablo a Tito, el Dios que no miente. No está en la naturaleza de Dios mentir. Entonces también dice el Dios de amor. No solamente es el Dios de luz, no solamente es el Dios de verdad, sino es el Dios de amor. Y eso vamos a tratar este asunto hoy en día, que ese amor es un amor fuera de lo común. Hermanos, vamos al punto del versículo 7 y 8. Nuestro hermano Juan escribe ahora, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y nos vamos a detener un poquito acá. Juan está describiendo en dónde se origina el amor. ¿Dónde empieza el origen del amor? Usted cuando ve un arroyo, usted normalmente quiere ver dónde comienza el nacimiento de agua, ¿no? Usted ve aquí a ojo de agua y normalmente dónde empieza ese nacimiento, ¿no? Pues en ojo de agua ve brotar el agua, es el nacimiento del agua. ¿Dónde nace el origen del amor? Pues Juan dice el origen es Dios. En Dios se origina ese amor y ese amor ha sido derramado en nosotros. Juan ha dicho que nosotros somos de la simiente santa y que nos ha dado como una garantía de que somos sus hijos, su Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo según Gálatas 5? Más el fruto del Espíritu es amor.
entonces va a haber una acción. Al ser de la simiente de Dios, a tener el Espíritu de Dios, tendremos la justicia de Dios. Y está hablando de su carácter de Dios. Y el primer fruto que da el Espíritu Santo en un creyente es el amor. Hermanos, hoy en día pensamos que por haber hecho una confesión de fe ya somos salvos. Perdónenme lo que le estoy diciendo. Es que yo ya confesé a Cristo, ya lo acepté en mi corazón, ¿sí? Vamos a ver adelante, en realidad, qué es un hijo de Dios y cómo se manifiesta un hijo de Dios. Y Juan ha mostrado, primero, que el origen del amor viene de Dios. Y mira lo que dice el versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No solamente nos muestra que el origen y la fuente del amor es Dios, sino que ese amor no solo quedó manifestado en palabras, fueron hechos reales. Hay evidencias de que Dios envió a su Hijo a morir a la cruz por causa de nuestras faltas. Y sabe, no quedaron en palabras. Usted normalmente cuando quiere un hecho, pues quiere ver realidades, ¿no? Pues Juan dice, pues Dios mostró. O sea, hay hechos históricos que marcan que Cristo fue a la cruz. Versículo 10. En esto consiste el amor. Por favor, subraye esa parte. Esa fue una de las partes importantes personalmente en mi vida. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hermanos, la palabra propiciación aparece nada más 3 veces en el Nuevo Testamento. Está en Romanos capítulo 3, está en la primera carta de Juan capítulo 1 y está en el capítulo 4 la palabra propiciación. En el Antiguo Testamento, en el hebreo, es expiación, es cubrir. ¿Qué es expiación? Cuando en el Antiguo Testamento llevaban un corderito, ¿verdad?, a sacrificar, y la gente, ¿qué hacía? Ponía sus manos sobre el cordero y los pecados eran pasados a este cordero. Alguien que tenía que pagar el pecado. ¿Está usted de acuerdo? Alguien tenía que pagar la culpa. Y entonces, ahora dice Juan, Cristo, Dios lo puso como propiciación. Alguien tenía que pagar el pecado de hombres miserables, caídos, es lo que dice la Escritura, no lo digo yo, lo dice. Hombres miserables, caídos, muertos en sus delitos y pecados. Hombres, hermanos, que estaban inmerecedores de ese amor, que estaban inmerecedores de esa gracia, que estaban bajo pena de muerte, y Dios envía a su Hijo en propiciación, el que pudo satisfacer, según Isaías, la ira del Padre. El cordero que fue inmolado, dice Apocalipsis, en el principio del mundo. ¿Qué significa la palabra inmolado? Aquel que iba a sufrir una muerte violenta. Entonces Dios halló satisfacción en esta persona santa, en este ser humano, ¿verdad?, para que llevara nuestros pecados. Hombres inmerecedores, hermanos, condenados a una muerte eterna, a un castigo eterno. Y lo más sorprendente, hermanos, es que el Padre, dice Isaías, quedó satisfecho. Hermano, cuando usted lee, dice, no puede ser. Sí, así fue, según Isaías 53. Entonces, está diciendo que esos hombres, porque Dios da vida a Cristo, eran hombres pecadores, aquellos que aparecen en Romanos. En Romanos, le digo a los hermanos cuando tenemos estudio, en Romanos capítulo 1 hay un catálogo. Y creo que muchos de nosotros estábamos ahí. Hay un catálogo. ¿Usted le ha gustado el catálogo de zapatos a Andrea? ¿Sí le gusta? Están bonitos los colores, ¿no? Los zapatos. Pero cuando usted lee Romanos capítulo 1 hay un catálogo de pecados. Vamos a un catálogo de pecados. Vamos a ver el catálogo de pecados en el cual muchos de nosotros estábamos ahí. Y por eso es que dio su vida a esos miserables. Dice Pablo, ¿verdad? Capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela
desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se manifestó, ¿verdad? Porque lo de Dios se conoce, les manifestó, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles, el eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles. En su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles. Ahora mire lo que dice. Versículo 24. Por lo cual, Dios los entregó a una inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones. O sea, ¿qué quiere decir? A sus deseos desenfrenados. Fíjense, hermanos. A sus deseos desenfrenados, de modo que deshonraron entre sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Versículo 28, 26 o 29, 26. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida de su extravío. Y sigue manifestando Juan. Y luego dice, y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente, ¿qué? Para hacer cosas que no convienen, atestados de toda injusticia. Mire el catálogo de pecados. Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, de homicidios, contienda, engaños. Hermanos, pues mejor le paramos, creo, ¿verdad? Es un catálogo de pecados. Y muchos estábamos en esa condición. Entonces Dios estaba airado. Y Dios demandaba que su justicia fuera aplicada. Tarde que temprano, el pecado tenía que enfrentar la justicia de Dios. El salmista dice, la misericordia y la verdad se encontraron, y la justicia y la paz se besaron. ¿Dónde se besaron? En la cruz. En la cruz. Y Juan está diciendo, pues Dios puso a este ser humano, santo, divino, como el que tendría que pagar nuestras faltas. Pero vamos a llegar ahora al punto del mensaje, hermanos. Versículo 11 al 13. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en quien nos ha dado ¿qué? O sea, si Dios es amor y Dios derramó su amor en nosotros, ¿qué espera de Dios de nosotros? Pues el amor hacia el semejante, para manifestar su grandeza, para reflejar a Cristo, ¿no? El apóstol Pablo decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Ah, Pablo, eres muy jactancioso. No, espérate. Los corintios no conocían a Cristo, no lo habían visto físicamente. Entonces Pablo, para manifestar, mira, lo que yo hago, yo copio a Cristo. Véame a mí. Al verme a mí, vas a ver a Cristo. Hermanos, somos llamados a modelar a Cristo. El apóstol Pablo le dice a Tito, embellezcan el Evangelio. Adorna el Evangelio. ¿Cómo adornas el Evangelio? No nada más con las palabras, sino con tu vida, con tu caminar, con tu andar, con tu pensar, con tu vivir. Así se adorna el Evangelio, porque estás reflejando a Cristo. Hermanos, Juan está diciendo algo sorprendente. En esto consiste el amor. Amados, si Dios nos ha amado de esa manera, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Pero cuando tú ves la magnitud de este amor que está demandando el Dios eterno, tú no quieres nada. No quieres dar este amor en realidad. Porque no me está hablando de un amor eros. El amor eros es el amor sexual entre la pareja, entre los esposos. Pero tampoco me está hablando de un amor fileo. El amor fraternal de hermanos, ¿cómo estás? No. Me está hablando de un amor que te va a doler. Te va a hablar de un amor que te va a herir, que te va a lastimar, que vas a sufrir. Cristo no nos engañó cuando dijo, hermanos, si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué dijo? La primera condición, ¿cuál es? Niéguese.
Hermanos, cargar la cruz, ¿a poco es un adorno? Es dolor, muerte, sufrimiento. Hermanos, niégate a ti mismo, es no tengas una sociedad no te asocies con quién, con el viejo hombre, porque el viejo hombre no quiere morir. El apóstol Pablo lo estaba viviendo en Romanos 7. El miserable que hay en mí no quiere morir. ¿Qué decía nuestro hermano Lutero? Yo pensé que el viejo hombre, ¿qué? ¿Se había muerto dónde? ¿En las aguas de qué? Del bautismo. Pero el miserable, ¿qué? Sabía nadar, hermanos. El miserable no quiere morir. El ir a la cruz de Cristo, hermanos. Yo le dije a Dios, yo no quiero este amor. Fue una batalla muy fuerte. Llorando. Porque te cuesta dar este amor sacrificial. Te está hablando de un amor sacrificial. De un amor que va a afectar tu vida, que te va a lastimar. Ahora, hermanos, espérenme. Amémonos unos a otros. Le está hablando a la iglesia. ¿Sabe? Reunir, ¿cuántos somos? 50. 50 con caracteres diferentes, hermano. Usted va a reunir a 50 personas con un carácter diferente, con un pensamiento diferente, con una ideología diferente, con un hablar diferente, con un sentir diferente. Hermanos, eso es un caos. Y el hermano no tiene el mismo pensamiento que el tuyo. No tiene el mismo carácter que el tuyo. Hermano Jonathan dice, ráscale tantito, ¿no? Así se llama, ¿no? Ráscale tantito. Qué fácil es amar a que te ama, pero qué difícil es amar a que no te ama. ¿Sabe usted qué consiste el amor? El amor consiste en que debes amar lo que no merece ser amado. En eso consiste el amor. Qué difícil. Qué difícil amar de esa manera que me está pidiendo el Señor. Yo le dije, Señor, yo no quiero ese amor. Tal vez ella me ha afectado, mi esposa, me ha lastimado, me ha herido. Y tengo que perdonar y todavía amar. O yo le he lastimado a la güerita, hermano, seguramente le he lastimado, le he herido. Y ella me tiene que perdonar y me tiene que aún amar así. ¿Merezco ser amado por las acciones que tengo con mi esposa? Hermana, ¿cuántas veces le ha lastimado a su esposa? ¿Cuántas veces le ha herido a su esposo? ¿Cuántas veces le ha afectado a su esposo? Y al esposo, ¿no? ¿Cuántas veces te ha lastimado tu esposa? ¿Cuántas veces le dijiste palabras que lastimaban y que afectaron su corazón? Y tienes que aprender a perdonar y amar. Una persona que te lastima, que te hiere, ¿merece ser amada, hermanos? A la luz de nuestros conceptos humanos. Pero cuando Él habla, no te da espacio. Cuando Cristo te marca que tienes que amar de la misma manera que amó el Padre y que amó el Hijo, te lleva a otro punto de amor, que es un amor fuera de lo común. Amados hermanos, ¿alguna vez algún hermano ha hablado mal de ti? Te voy a hacer una pregunta. ¿Has hablado mal de mí, hermano? En una ocasión el pastor Julio, mi hermano, muy querido mi hermano Julio, predicó estas palabras. Hermano, ¿hablaste mal de mí? Hermano, ¿hablaste mal de mí? Por favor, di la verdad. Sé honesto, di la verdad. Di que soy peor de lo que acabas de decir. Hermanos, nos sentamos a veces en la mesa y empezamos a hablar y señalar, a juzgar. Y sabe, Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y a veces vemos que pensamos que Dios no nos está escuchando. Yo le decía a los hermanos, ¿cómo puede ser un Dios omnipresente que puede estar en todos lados? ¿Cómo puede ser el Dios omnipresente que está hoy aquí y está también en España y que está ahorita en Asia? ¿Cómo puede ser ese Dios omnipresente? ¿Cómo puede estar en todos lados? A donde usted vaya, hermano, ahí está Dios. David dice, me voy a lo alto, ahí estás tú. Me voy a lo bajo, ahí estás tú. No hay dónde esconderse, no hay chance. No hay ninguna oportunidad. Tú eres el que lo llena todo.
Hermanos, un espíritu, ¿cómo es un espíritu? ¿Lo puede usted ver? El Génesis nos revela la omnipresencia de Dios, hermanos. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué se mueve sobre el mar, sobre arriba de las aguas? ¿Qué se mueve? ¿Y qué? Él está en el aire. No hay chance de dónde esconderse, hermano. Él llena todo, todo. Y está viendo lo que está sucediendo con la iglesia que Juan está escribiendo. Mira, hermano, es bueno predicar, es bueno. Pablo lo va a decir a los corintios. Pablo va a reprender muy fuertemente a los párvulos de Corinto. ¿Qué es un párvulo, hermanos? No crecieron. No crecieron. En el año 100, Clemente de Roma les manda una carta muy similar a la de Pablo. Los párvulos de Corinto, que sufrían el síndrome de Peter Pan. ¿Sabes cuál es el síndrome de Peter Pan? Hermanos, según los psicólogos, viejos pero siendo niños. La iglesia tiene años y sigue peleando todavía, teniendo diferencias, pleitos, contiendas, y no te das cuenta de la gracia tan maravillosa de Dios que pone a tu hermano para trabajar en el carácter tuyo, en el mío. Pablo dice en Romanos, hermanos, todas las cosas nos ayudan a bien, y la respuesta nos da Cristo más adelante, ¿por qué me ayuda bien? Y dice Pablo en Romanos 8:29, para ser conformados al carácter de Cristo. La iglesia hoy en día, hacemos tanto proselitismo, hablamos del evangelio, que no es malo, que debemos hacerlo, enseñamos, predicamos, seminarios, campamentos, escuela, no, todo está bien. Pero lo que la iglesia se le ha olvidado es el amor. ¿Sabes por qué tanta desunión en las iglesias? Por la falta de amor sacrificial. ¿Y sabe usted cuál es la regla y la norma por la cual Dios va a juzgar a su iglesia? Porque vamos a ver más adelante que Juan habla de un juicio. Pablo habla de un juicio. Santiago habla de un juicio también. Cristo lo habló. Y estamos tan ocupados en todo el proselitismo evangélico. Y vuelvo a decir, no es malo, hermanos. Es necesario predicar el evangelio, pero debemos vivir ese evangelio. Y Él está demandando un amor sacrificial que es fuera de lo común. Los Corintios, hermanos, son 11 capítulos, de capítulo 1 al capítulo 11, donde la iglesia de Corinto estaba en conflictos, problemas, uno tras otro. Pablo les llega a decir, glorifiquen a Dios. Si tú volteas 11 capítulos, ninguno le daba la gloria a Dios. Si yo volteo y veo cuál capítulo de mi vida glorifica a Dios, seguramente encontraré algunos vacíos ahí. Escucho mucho esa palabra de algunos hermanos. Todo sea para honra y gloria de Dios. Todo sea para honra y gloria. ¿De verdad, hermano? ¿De verdad todo glorifica a Dios? ¿Sabe? Peleas, pleitos, contiendas, diferencias, celos, amarguras. La iglesia de Corinto, que sufría el mal de Peter Pan. Hermanos, capítulo 13 de primera carta a los Corintios, Pablo les va a decir algo a los Corintios. Y la pregunta es, ¿por qué les dice esto? Vamos a ir a primera de Corintios capítulo 13 y va a hablar del amor, Pablo. No va a hablar del amor nuestro hermano Pablo en el capítulo 13 y dice versículo 1, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser una iglesia ruidosa. Si tuviese todo el conocimiento, entendiese toda la profecía y tuviese todo el entendimiento y entendiese todos los misterios y entendiese toda la ciencia y tuviese toda la fe, y dice de tal manera que traspasase los montes y no tengo amor. Si tuviera todo el conocimiento, o sea, conociera todos los misterios. El apóstol Pablo llega a decir, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si tú enseñas con envanecimiento, te estás orgulloso, destruyes. Si tú enseñas con humildad, hermano, edificas. Tantitos, hermano, no sabemos nada, dice Pablo. No sabemos nada. Y sabes, no había amor. Hablaba del amor la iglesia, pero la iglesia no manifestaba ese amor.
Y luego, mire, el amor dice, si yo repartiese todos mis bienes para dar comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Decía un teólogo católico, Dios no mandó primero a dar amor, primero fue amor, ¿verdad? Para poder dar con amor. Y luego Pablo dice, el amor es sufrido. ¿Por qué vas a sufrir? Porque sabes que te puedes desquitar y no lo vas a hacer. El mismo Espíritu Santo no te va a permitir hacer daño a tu hermano. El amor es bueno. El amor no tiene envidia, el amor carece de envidia. El amor no se jacta, no es orgulloso, no se envanece, no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo, o sea, no demanda. No demanda, yo quiero. No, para que yo te ame tú me tienes que amar. No, espérate. El amor no demanda. El amor no se irrita, no guarda rencor. O sea, el amor, no, hermanos, mi corazón no es una bodega. Hoy echamos una bodega y guardamos resentimientos, amarguras de hace no sé cuántos, 10, 15 años, y hacemos una bodega, un almacén, y tarde que temprano va a salir. Cuando un hermano no comulga como yo pienso, inmediatamente como que ese hermano ya... Hermanos, tenemos un problema. Estamos siendo regenerados. Todos pecamos, todos fallamos. El apóstol Pablo a los Gálatas dice, hermanos, vosotros que sois espirituales, si un hermano es hallado culpable en pecado, ¿qué dice? Ustedes que son, ¿qué? Espirituales, ¿qué dice? Restaurarle con espíritu de mansedumbre. Ahora, ¿qué es un hermano espiritual? Ahí es uno que es maestro de Biblia. Es uno que es predicador. ¿Ese será un espiritual? No, según Pablo dice, es uno que tiene los mismos problemas que también aquel. Ten cuidado, no sé que también caigas tú, dice Pablo. Hermanos, estamos en un proceso. Hay niños. El apóstol Juan dice esta carta, os escribo a vosotros hijitos, os escribo a vosotros jóvenes, os escribo a vosotros padres. Está hablando del crecimiento espiritual de cada uno. Todos tenemos un problema, pero dentro del problema tenemos que animarnos unos a otros. La iglesia de Tesalónica lo había comprendido. La iglesia de Corinto estaba en ese afecto. ¿Por qué Pablo les dijo de esto, del amor? Porque no tenían amor. Regresa al capítulo 11 de Primera de Corintios. Regálame un poquito de agua ahorita, por favor. Y entonces, Pablo le va a decir algo fuertemente a la iglesia de Corinto. Y tal vez por ignorancia tomábamos la cena de una manera tan superficial. Pero seguramente hoy van a cambiar las cosas. Y es eso espero, que Dios afecte su corazón, no yo, Dios. El capítulo 11, Pablo dice que sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Habla del atavío de las mujeres. Pero Pablo va a hablar de algo que estaba pasando. Los abusos de la cena. Se lo voy a parafrasear, usted léalo en su casa, del capítulo 11, versículo 17, hasta el versículo 33. Eso se los dejo de tarea. La iglesia, hermanos, decía que tenía mucho amor. Por eso era la iglesia ruidosa. Y ellos hacían algo sorprendente. La iglesia de Corinto estaba copiando al mundo y estaba trayendo al mundo el sistema a la iglesia. Hoy sucede lo mismo. La música que tocan, pues le adoptan un reggaetón para que la gente vea. Espérate. Habían afectado. Ellos, en vez de proclamar a Cristo afuera, no, el mundo los había proclamado a ellos. Y habían entrado muchas enseñanzas humanistas dentro de la iglesia. La gente de Corinto tenía el hábito, la costumbre de hacer sus comidas y llevaba cada quien su comida entre amigos. Los cristianos de Corinto, que habían hecho una confesión de fe, empezaron a hacer eso y le llamaron la fiesta ágape, la fiesta del amor. Y Pablo dice que estos comían, hacían sus grupitos, los ricos, era la iglesia opulenta, hacían sus comidas los ricos, pero había esclavos y había gente común y corriente como usted, como yo también, ¿no? Gente muy pobre también había. Un esclavo, hermanos, el único día que podía comer una comida digna, ¿dónde era? En la iglesia. Es el único día que podía comer algo digno. Era un esclavo. Un esclavo no tiene posibilidades. Hermanos, dice la Escritura
que estos comían y bebían y se embriagaban. Y no solo se embriagaban, dice que los hermanos se quedaban viendo y se quedaban con hambre. Ahora, ya que estaban embriagados, celebraban la cena. Por eso Pablo les vuelve a repetir lo que representa la cena del Señor. Lo que está pasando, hermanos, que había pleitos, había diferencias, contiendas, y no había amor. Y Pablo va a decirles, mire, versículo 27, Primera de Corintios 11. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor, indignamente, ¿qué dice? Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir, sin comprender el cuerpo del Señor, ¿qué come? Ok. Juicio come y bebe para él, para sí. Por lo cual hay muchos, dice, que están enfermos y debilitados entre vosotros y muchos ya duermen. O sea, ¿cuál fue el problema? La iglesia de Corintio no estaba en las condiciones de celebrar la cena. ¿Por la embriaguez? No. Por las diferencias, por los pleitos que tenía la iglesia. Las palabras de Cristo, ¿de qué sirve que vengas y tengas tu moneda? Deja tu moneda en el altar, ve y reconcíliate con tu hermano. Arregla los problemas con tu hermano. Hermanos, si la iglesia no acataba esta orden, Cristo iba a tomar cartas en el asunto. Y tomó cartas en el asunto. Algunos, dice, ya están enfermos. ¿Y otros qué dice? Para que la iglesia entendiera. ¿Cuál fue el problema? El amor. ¿Cuál es la vara con que Dios va a medir a su iglesia? Pero me está demandando un amor sacrificial. Un amor que no merece porque me ha lastimado, Señor. El hermano me ha ofendido. El hermano me ha señalado, me ha juzgado. Pero sabe, Juan va a decir lo mismo también. Llega un momento, hermanos, que la iglesia de Corinto no lo entendió. Nuestro Señor Jesucristo dice estas palabras. Señor, Señor, capítulo 7 de Mateo. En tu nombre predicamos, en tu nombre hice milagros, en tu nombre, Señor, Señor. Cuando se menciona la palabra Señor, Señor, según a los hebreos, era un símbolo de mucha intimidad. Yo te conozco, o sea, Jonathan, tengo 10, 12 años de conocernos, Jonathan. Hay una intimidad, hay un afecto. Pero de Cristo, cuando le dice Pedro, Simón, Pedro, Saulo, Saulo, Marta, Marta, ¿no? 2 veces repite, es porque había una intimidad. Pero esta intimidad no viene de Cristo, dicen ellos, Señor, Señor. Y dice, Señor, Señor, yo no te conozco. Pero yo prediqué en tu nombre, iba yo a la iglesia, la que está allá por donde vamos, ¿no? Hermanos, la iglesia de Orizaba, ¿no? De aquel lado, donde están puros pecadores, dijera mi hermano Lalo Peña, miserables pecadores que están en la iglesia de Rey de Reyes, ¿no? Hermanos, Señor, Señor, no te conozco. Pablo le dice a los Corintios, 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 10, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo por las obras buenas y malas. Cuando llegue, Señor, es que yo prediqué en la iglesia Rey de Reyes, yo prediqué en la iglesia, no te conozco. ¿Por qué no te conoce? Pues podrás predicar, podrás enseñar, pero nunca manifestaste amor, compasión, misericordia por el necesitado. A mi derecha las ovejas, a mi izquierda las cabritas. ¿Me viste enfermo? ¿Me viste en la cárcel? ¿Me viste hambriento? ¿Amor? Ay, hermano, ¿cómo te amo? ¿Cómo te extrañamos, hermano, en la iglesia? ¿Cómo te extraño, hermano? ¿De verdad? ¿De verdad lo extrañas? ¿De verdad tienes un compromiso con el hermano? Cuando ves su problema, a veces espiritual, ¿de verdad estás con el hermano? Este amor requiere sacrificios, hermano. Tiempo, dinero, esfuerzo.
Si la iglesia no puede ir toda la iglesia, hermanos, la iglesia debe llevar un grupo de hermanos. Hermanos, ustedes van a visitar a los hermanos enfermos. ¿Qué necesita el hermano? No puede hacerlo el pastor. No todo lo puede hacer el pastor. Y la iglesia tiene que reunir un grupo de hermanos. Y la iglesia financiar para que esos hermanos puedan ir a ver a los hermanos y sientan el amor de la iglesia. Pero la iglesia ha perdido su primer amor. Ese fue el problema de la iglesia de Éfeso. En el año 300 desapareció la iglesia. Hermanos, ¿de qué sirve? Y miren lo que dice Juan, capítulo 4, regresamos a primera carta de Juan, porque parece que está oculto ahí. Porque todos dicen que yo hice una confesión de fe, sí. Esa confesión de fe tuvo que tener una acción. O sea, yo creo, y al haber creído voy a manifestar lo que Dios dejó en mí, es su espíritu de amor hacia el otro. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y el segundo mandamiento, que es similar, dice, ¿amarás a quién? Pero estamos acostumbrados a ese amor fileo todavía en la iglesia. Muy acostumbrados. Miren lo que dice Juan. Versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Pablo dice que siendo un pecador, ¿Cristo qué? Murió por nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del ¿qué? Tenemos un serio problema. ¿Ya viste? No nada más es, sí, es que yo Cristo es mi Salvador. Sí. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Muestras ese amor? Hermanos, dice Juan, dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, en donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ama también a su hermano. Juan en el capítulo 3 va a mencionar a un hombre llamado Caín. Y mire lo que dice Juan en el capítulo 3, versículo 31. Versículo 11, perdón. Disculpe, ya no veo muy bien. ¿Qué dice ahí? ¿Me pueden ayudar? El Evangelio, no, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 11. ¿El 12? Yo le preguntaba a Juan, ¿por qué tienes que hablar de Caín? ¿Qué tiene que ver Caín acá? ¿No? Hermanos, ha pasado los años, los siglos. Y Juan trae un incidente que sucedió miles de años atrás. ¿Quién era más grande? ¿Caín o Abel? Caín, ¿no? Como hermano mayor, ¿cuál era la responsabilidad de Caín? ¿Cuidar a quién? A su hermano. Dios sabía que lo que había hecho Caín. Sin embargo, Dios le dice, Dios quiere que confiese su pecado. Y le dice Dios a Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Cuál fue la respuesta de él? ¿Acaso soy guarda de mi hermano? Pues sí, eres guarda de tu hermano. Es tu responsabilidad tu hermano. Cuando vi esa parte, dije, Dios, soy responsable de mi esposa. Aún con sus defectos, aún con todo lo que tenga, que está luchando también ella con sus áreas de su vida. Soy responsable de cuidar la vida de mi hermano. No es mi esposa, es mi hermana también en Cristo. La vida de Jenny, de mi hermano que todavía falla, que todavía en su niñez, en su infantilismo espiritual que va creciendo, sigue haciendo cosas que no son correctas. Es mi deber cuidarlo. Donde las ovejas tienen que cuidar a los corderos, hermano. Y tienes que sacrificar.
parte de ti, de tu vida, de tu orgullo. Tienes que sacrificar todo eso. Y eso te va a doler, te va a costar. Porque tienes que amar. Y como dice Juan, ¿en qué consiste el amor? En que tienes que amar a la persona que tú piensas que no merece ser amada, por lo que te ha lastimado y te ha ofendido. Entonces es un amor fuera de lo común. Termino con esto, hermanos. En una ocasión, cuando Cristo empieza su ministerio, y dice que es llevado al desierto. Le aconsejo a los que dan escuela bíblica que puedan dar ese tema si un día quieren, si no gustan. Mateo capítulo 3, cuando Cristo es llevado al desierto, está relacionado con con Deuteronomio 8, y Cristo va a recitar las mismas palabras que Deuteronomio 8. No solo de pan vivirá el hombre, ¿verdad? ¿Cuál es el pasaje? Los dos pasajes hablan de desierto, los dos pasajes hablan de prueba, los dos pasajes hablan de probar un corazón. Y viene Satanás, hermanos, y le ofrece a Cristo todos los reinos terrenales. Y Cristo le dice, escrito está, escrito está. Satanás es vencido con la palabra. Satanás no tiene ningún argumento. No hay argumentos para que pueda rebatir la palabra. Se quedó sin argumentos. En el principio del ministerio de nuestro Salvador. Al final del ministerio está ante Pilato. Y Pilato dice, yo no hallo falta en él. Y dice que lo manda con Herodes. Y Herodes dice, yo no hallo falta en él. Ante los ojos de los hombres, de estos dos hombres, de Herodes y Pilato, Cristo era inocente. Ante los ojos de muchos, Cristo era inocente. Pero ante los ojos del Padre, Cristo era culpable. Pilato le dice, yo te puedo defender, yo te puedo ayudar, dime. Y dice la Escritura que Cristo cayó. ¿Por qué cayó? No tenía argumentos, mas Jehová cargó en él ante esos argumentos. Cristo cayó. Y es lo que Juan está hablando, de un amor sacrificial. Un amor que debemos vivir como cristianos. Un amor que debes preocuparte por tu pastor, por tu hermano, por el niño que todavía está creciendo, que todavía peca y falla, por el adulto que ha entendido el Evangelio, porque es una lucha. Es una lucha que tenemos con el pecado. Pablo lo dice. Pablo tenía una pelea con Amalek, porque Amalek representa el pecado. Y el pecado, dijo el Señor, tendré lucha con Amalek cuando gana Josué la guerra. Tendré lucha con el amalecita de generación en generación. Esa lucha no la tiene usted, la va a tener su hijo, el hijo de su hijo, sus nietos. Es una lucha con el pecado. Pablo llega a decir, miserable de mí. David lo entendía. David lloraba. El Salmo 6, estoy enfermo. ¿Cuál era la enfermedad de David? ¿Acaso tenía gripa? Su enfermedad era su pecado tan grave que tenía. Y lloro, decía David. Lloro, gimo. Jehová ha oído la voz de mi llanto. Jehová ha oído la voz de mi lloro. Había un profundo dolor en David cuando pecaba. Hermanos, lo que menos ha trabajado la iglesia es lo que Dios les ha regalado, el amor sacrificial de unos por otros. Eso es el Evangelio. Morir para vivir, perder para ganar. Hay una cita, son una iglesia que están haciendo, por la gracia de Dios. No cometamos los mismos errores que la mayoría de iglesias hoy en día hemos caído. En un evangelio tan fileo. Es más que eso, hermanos. Es más que eso. En Génesis capítulo 3, póngase de pie, por favor. Hay una situación ahí entre el padre de la fe, nuestro hermano Abraham, con su sobrino Lot. Ahí se lo dejo de tarea en el capítulo 13, versículo 8. Y dice que tenía tanto ganado nuestro hermano Lot, pero también tenía muchos trabajadores.
Y Abraham también tenía mucho ganado y muchos trabajadores. Y dice que tenían peleas y conflictos los trabajadores de Lot con los trabajadores de Abraham. Al tener conflicto los trabajadores, ¿qué cree que le decían a Lot? ¿No? Y Lot, pues imagínese usted cómo se pondría, ¿no? Y los empleados de Abraham también le decían esto, está pasando esto. Y agarra, y voy a leerlo, y Abraham llama a Lot y le dice estas palabras. Y mire a su hermano, mire a su esposa de frente, hermano. Voltea a ver a su esposa. Voltea a ver a su esposa de frente, a su hermano de frente. Yo ahorita la voy a estar viendo desde lejitos hoy aquí en este momento. Pero voltea a ver a su hermano, a su esposa, a sus hijos, a la iglesia de Cristo. Dice que tenía mucho ganado y había enemistades entre los trabajadores de Lot y los trabajadores de Abraham. Y este hombre, el padre de la fe, y padre de la fe porque con acción también mostró su amor. Su fe manifestó una obra, el dar a su hijo, ¿verdad? A Isaac. Dios se lo pidió y dice Abraham, toma a mi hijo. Y dice en el libro de Génesis que había esas diferencias. Y este hombre que es sabio, en un momento Dios le dio sabiduría. Versículo 8 dice que entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros, entre nuestros pastores y mis pastores. No haya pelea entre nosotros. Y parece que dice Lot, ¿por qué? Y mire lo que dice Abraham, porque somos hermanos. Que no haya pleitos acá. Que no haya diferencias. Porque somos hermanos. Amado Señor, de gracias, Padre. No va a ser fácil morir. No va a ser fácil morir para muchos de nosotros. No podemos, Señor, en nuestras fuerzas, como dijo David. Humanamente no podemos, Señor. Solo apelamos a tu bondad a través de la obra de tu Santo Espíritu, Señor, para que sigas haciendo esa obra regeneradora en nuestras vidas. Moldea nuestro corazón, nuestra mente, con el poder de tu palabra. ¿Quiénes son los verdaderos israelitas, según dice Pablo en Romanos? No los que fueron circuncidados en el prepucio, sino los que han sido circuncidados en el corazón. Y el único que puede hacer esa cirugía, Padre, es tu palabra. Solamente tu palabra tiene el poder de cambiar, de transformar, de moldearnos a la imagen del varón perfecto. Cuando Isaías habla, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca, porque el Señor cargó el pecado de todos nosotros en Él. Él demostró y manifestó su amor. Y Él demanda que ese amor también lo hagamos con nuestros hermanos. Perdónanos, Padre, si hemos fallado, porque hay hermanos que se han ido tal vez de la iglesia y no los hemos cuidado como aquellos corderitos. Somos responsables, Dios. Somos guarda de nuestros hermanos también. Ten piedad y misericordia de nosotros. Vamos a fallar entre padres, hijos, esposos. Pero cuando abracemos esta enseñanza, Señor, y miremos la cruz, entonces entenderemos ese amor tan claro. En esto consiste el amor, en que debemos amar a los que pensamos que no merecen ser amados. Y eso, Señor, es un amor que está fuera de lo común. Bendito seas por siempre. Alabado sea tu nombre. Le damos gloria en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios les bendiga, hermanos.